necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. La casa del Señor, en este cuarto domingo de Adviento, en el que hemos encendido esta última vela que nos recuerda que ya se acerca la venida del Señor, ese nacimiento de nuestro Salvador. Y esto siempre es un gozo para los cristianos y queremos seguir, por supuesto, proclamándolo. Me gustaría hacer una lectura bíblica en cuanto a este cuarto domingo de Adviento que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los 18 primeros versículos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, en este domingo de Adviento vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. La luz está entre nosotros. La luz está con nosotros. Y si hay alguien entre nosotros en esta mañana que todavía no tiene esta esperanza, no ha poseído esta luz que realmente alumbre su vida, le animamos a que dé esa decisión personal por Cristo. Y vamos a cantar un himno navideño, un himno que nos habla también de aquel que es nuestra paz, no solo nuestra luz, sino también la paz. Dice: al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz. Por eso, de esta lectura, ¿no?, previa. Y paz su santa grey. Y paz su santa grey. Así que vamos a ponernos en pie y cantamos este himno navideño para también esta mañana. Nació ya nuestro Rey.
Sí, Padre, entendemos que tú has venido hacia nosotros, has nacido para darnos paz, para darnos vida. Gracias por este amor que es incalculable. Y Señor, en este sentido queremos seguir alabándote en esta mañana como pueblo tuyo. Gracias por ti, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa que has hecho en la cruz por amor a nosotros, que ha transformado nuestra vida y que nos hace tener un nuevo inicio contigo, una nueva relación. Y queremos, Señor, que todos los que estamos aquí en esta mañana podamos gozar, disfrutar de esa relación personal contigo. Señor, bendice este culto, bendice todo lo que vamos a hacer. Señor, predispón nuestra mente, nuestro corazón para alabarte y para escuchar tu palabra. Y Señor, queremos pedirte también por aquellos hermanos que han marchado, que no van a poder estar con nosotros en esta mañana porque están con sus familias, se han desplazado para también poder celebrar, Señor, ese nacimiento con sus familiares. Que tú estés con ellos, que los guardes y que tú bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos que hoy también se congregan en otras iglesias, en donde tu palabra también va a ser predicada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento y me gustaría esta mañana que nos visita, y bueno, tenemos a nuestro hermano Óscar con nosotros, que sea él el que pase aquí delante para dirigirnos en esa alabanza al Señor en esta mañana. Cuando quieras. Buenos días. Ahora que estaba Samuel hablando de la alabanza, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora, yo me preguntaba, ¿qué es la alabanza? ¿No? Porque mucho se habla, lo hacemos cada domingo, alabamos, pero ¿qué es la alabanza? Y la alabanza, buscar el diccionario bíblico, dice, y lo apoya con versículos, tampoco vamos a tratar de predicar ahora, porque ahora una predicación más tarde, pero resumiendo, se dice que es la expresión de la adoración, una de las expresiones de la adoración. La adoración es algún término más global y la alabanza es una de esas expresiones. Y lo que nosotros hacemos con la alabanza es expresar de forma cantada nuestra adoración a Dios. Entonces, si queremos entender lo que es la alabanza, hay que entender lo que es la adoración, porque está dentro del significado de la alabanza. ¿Qué significa adorar? Pues adorar también, según lo que encontramos en la palabra, es rendir culto, rendir homenaje a Dios. Y rendir homenaje por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Lo especifica la palabra. No por cómo a veces nosotros nos pasa la alabanza, no por cómo nos sentimos nosotros, no en función de nuestras cargas, no en función de nuestra situación, sino por Dios. Hay que olvidarnos de nuestros problemas y alabarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, como leía Samuel, porque Jesús no solo lo recibimos en la vida, sino que en el principio era el Verbo, en el principio ya estaba Jesús y por medio de Él fueron las cosas hechas. O sea, Jesús estuvo en medio de la creación, hizo que fuese posible la vida también. Y por todo lo que Dios hace, pues vamos a alabarle, vamos a cantarle a Él. Y os invito a hacerlo con el Cántico 143, que habla precisamente de esto, ¿no? De esa predisposición a alabarle por lo que Él ha hecho por nosotros y por enviar a Jesús también a este mundo. Cántico 143. Nombre
personajes que alababan y que adoraban a Dios. Y hay uno que me gusta especialmente porque nos indica también que la adoración, como decíamos antes, no es algo que venga del ser humano, sino que también es un mandato del Señor, es algo que Dios mismo nos insta a hacer, ¿no? Y vemos que es fruto de la obediencia. Hay un ejemplo, el ejemplo que decía, es de Abraham, no sé si recordáis, cuando Abraham recibe la orden del Señor de sacrificar a su hijo, Isaac, y él coge y va a ofrecerlo en sacrificio, y en Génesis 22:5 vemos lo que dice cuando Abraham se va al monte con su hijo y sus siervos, lo que le dice Abraham a los siervos justo antes de ofrecer, bueno, que iba a ser el sacrificio de su hijo, que al final sabemos que no tuvo que realizarlo. Dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho, refiriéndose a Isaac, iremos hasta allí y adoraremos. Claro, está hablando de la adoración también que Abraham iba a ofrecer en forma de obediencia a Dios, obedeciendo lo que Dios le había dicho, y seguramente Abraham no entendía todo, ¿no? El Señor le había pedido que sacrificase a su hijo, que imaginaron la situación. Sin embargo, él es capaz de rendirle homenaje también de esta manera, obedeciéndole, sometiéndose a lo que el Señor le pedía, aun sin entenderlo seguramente. Y con ese espíritu así de adorar también al Señor, aun sin entender muchas veces, no olvidándonos de lo que serían nuestros deseos, vamos a cantar el Cántico 81, que nos habla también de esto, de la importancia de juntarnos, de adorar al Señor y, como dice la tercera estrofa, de olvidarnos de nosotros y mirar hacia Él para adorar, ¿no? Olvidarnos de nuestros propios deseos, de lo que nosotros haríamos y realmente mirar hacia Él y ser obedientes a lo que Él nos pide, lo que nos ordena. Es el Cántico 81. La adoración o la alabanza, cómo debe de hacerse, ¿verdad? Y sabemos que hay pues, diferentes denominaciones, diferentes iglesias, diferentes estilos de alabanza. Hay gente que levanta las manos, hay gente que no, hay gente que danza, hay gente que no. Entonces, todo esto, esas preguntas que nos podemos hacer como creyentes, todos los creyentes se las han hecho a lo largo, muchos creyentes se las han hecho también a lo largo de la historia. Y vemos en un texto, Juan, como una persona, una mujer, no sé si recordáis el texto, la mujer samaritana, también tenía deseos de conocer cómo y dónde se debía de adorar al Señor. Vamos a leerlo, está en Juan 4, versículos del 20 al 24. Juan 4, del 20 al 24. La mujer vemos que le dice a Jesús, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella no sabía muy bien, estaba un poco perdida. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Luego dice: vosotros, refiriéndose a los del pueblo de esta mujer, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, los judíos tenían más información, adoraban en el lugar correcto en aquel momento. Y luego acaba el versículo 23 diciendo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que vemos que el Señor está diciendo: vendrá el momento en el que no importa si es en Jerusalén, si es en el monte, al final lo que importa es la adoración. ¿Dónde? No importa dónde. Bueno, vendrá un momento en el que todos adoraremos al Señor en su presencia, ¿no? Pero sabemos que hoy Él nos ha dado la oportunidad de adorarle, no importa el lugar. No hace falta ir a Jerusalén, menos mal, porque si no sería caro y difícil, ¿no?, para adorarle. O sea, no importa el lugar, sino que lo que importa es cómo, ¿no? Vemos que nos dice el versículo cómo. Así que, aprovechando que no importa el lugar, porque el Señor nos ha hecho su pueblo, como sabemos, vamos a cantar este cántico que dice que somos el pueblo de Dios, cántico 175, que nos recuerda que por su gracia Él nos ha dado la posibilidad de no tener que ser judíos, no tener que pertenecer a ese pueblo de Israel, sino a pertenecer al pueblo de Dios, que puede adorarle en cualquier lugar, en cualquier nación. Y aprovechemos también, como dice el cántico, para llevar esa posibilidad a las demás naciones, a las demás personas. Ese cántico 175. Y luego también le responde al cómo, ¿no? Vemos el versículo 23 que dice Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice que adoración debe ser en espíritu y en verdad. Muchas veces nos preguntamos, ¿y eso cómo se traduce en las formas, ¿no? Porque a veces nos supone un problema, ¿no? Es que se puede levantar las manos, no
Dice la palabra que debe ser, dice el Señor, dice Jesús, que debe ser adoración en espíritu y en verdad. Y en espíritu, sabemos que el espíritu no es exactamente ni el cuerpo, ni la mente, ni la cabeza, ni la inteligencia. Sabemos que tenemos espíritu y que el espíritu que tenemos los creyentes es el espíritu que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo. Y debemos dejar que el Señor, a través de ese Espíritu Santo, nos ponga en sintonía con Él. Y a la hora de adorar también, que Él nos llene de su espíritu y que la adoración venga motivada también por el Espíritu Santo. Y que sea en verdad, que sea sincera por nuestra parte. Una adoración sincera, si no de nada sirve las formas, lo que hagamos, y que venga del corazón, y sincera también, en verdad, dice, refiriéndose a la palabra. Sabemos que la verdad es la palabra del Señor, que esté en regla con lo que dice la palabra, que cuando le adoremos a Él, lo que hagamos le agrade al Señor, porque es lo que nos dice en su palabra. Así que vamos a cantar el cántico 162, que nos habla del Espíritu Santo, ¿no? De la importancia de que sea el que nos renueve nuestra mente, nuestro corazón, y que eso pueda hacer que nuestra adoración sea en espíritu, como nos pide Jesús, y sea también verdadera y sincera. Y vamos a cantar el cántico 162. Ya es para terminar. Realmente, como acabamos de cantar, necesitamos que el Señor siga renovando nuestra manera de ver las cosas, nuestra mente, nuestra cosmovisión de lo que es la vida, por su Espíritu. Y también que renueve nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hacer las cosas. Y esa renovación viene por su Espíritu y viene por su palabra. Porque cuando no es así, entonces en lugar de renovar nuestra visión de lo que el Señor quiere de nosotros, nos desviamos, nos torcemos. Por eso decíamos hace poco, ¿no? No sé si era un estudio bíblico, que normalmente o constantemente tenemos que recordar lo que decían los reformadores en el siglo XVI. La Iglesia siempre debe estar reformándose para no deformarse, para no desviarnos. Y para eso tenemos su palabra y su Santo Espíritu en nosotros, que hace que su palabra dé fruto en nuestras vidas, ¿no?
Por lo tanto, vamos a seguir adorando al Señor. Y lo vamos a hacer con la ofrenda pública, con las ofrendas que traemos para que Él nos dé sabiduría a la hora de administrarlas. Y hay un texto bíblico que también escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el versículo 9, versículos del 6 al 8. Sería muy interesante leer el capítulo 8 porque es toda una exhortación ya del apóstol Pablo a ser generosos con el Señor, y esa generosidad después se traslada con su pueblo, pero no solo con su pueblo, sino que se traslada la generosidad a todo el mundo, sino que además es una exhortación a ofrendar, algo que a veces consideramos que no tiene tanta importancia, ¿no? Y sin embargo, la importancia está en tener, cuando uno ofrenda, es que tiene en cuenta al Señor siempre. Y es una manera pública de hacerlo. Y dice este texto de 2 de Corintios capítulo 9, vamos a ver en el versículo 6. Normalmente hablamos del versículo 7, pero fijaos que la renovación de nuestro entendimiento, como dice Pablo también en Romanos, la renovación de todo nuestro ser tiene que ver con las actitudes. Y dice Pablo: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno entonces dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Aquí está el tema de la imposición. No por imposición, no porque me obliguen, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fijaos que aquel que tiene sustento de lo suficiente, y yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana podemos dar testimonio de que el Señor sostiene cada una de nuestras familias, que Él nos da lo suficiente, pero también podemos dar testimonio de que cómo nos sorprende el Señor en esa sobreabundancia, no solo de su gracia, la parte espiritual, sino también la parte material, en todo lo que somos. Así que ningún creyente podemos dejar de adorar al Señor también a través de nuestros diezmos y ofrendas, porque Él lo es todo para nosotros. Y hacerlo en espíritu y en verdad, también como le decía el Señor Jesús a la samaritana. Así que quiero pedir a los diáconos, Elvira, nuestra hermana Elvira, nuestro hermano Moisés, que pasen aquí delante para que ellos puedan ayudarnos a recoger estas ofrendas que queremos que el Señor bendiga para su obra, para la grandeza de su obra, para la extensión del Evangelio, que nos dé también sabiduría a nosotros a la hora de administrarlo lo mejor posible. Nuestra hermana Elvira va a dar gracias por esta ofrenda al Señor. Sí, Padre, te damos muchísimas gracias por poder estar esta mañana aquí congregados en tu nombre, Señor. Y queremos adorarte en espíritu y en verdad, como se nos ha dicho, Señor. Y esta manera también es una manera de adorarte, Señor, esta mañana con nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Gracias porque tú nos das más de todo aquello que necesitamos, Señor. Y tú eres generoso con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos siempre, Señor, y bendice tú esa ofrenda y que sea bien administrada y bien dirigida para todos los propósitos que tú quieras. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues de nuevo la bienvenida que dábamos al inicio del culto a todos aquellos que nos visitéis en esta mañana, que quizás venís de otros lugares y habéis aprovechado estas fechas también para venir, para estar con nosotros. Os damos la bienvenida. Los que sois conocidos, evidentemente, sois ya de la familia, y esto siempre es una bendición y es un gozo para todos. También hay muchos hermanos que ya han salido, como decíamos al principio, se han desplazado pues, a esos lugares donde tienen familias. Otros lo haremos próximamente. Aquellos que no podáis hacerlo este año, pues también vais a poder estar con vuestras familias aquí. Y sobre todo, especialmente, en esa actividad que queremos proponeros del 31 de diciembre. Como veréis en el boletín, vamos a tener una cena fraternal, así que va a ser a las 9:30 de la noche. Os invitamos a todos a que, aquellos que podéis venir, a que lo hagáis. Y es interesante que también nos apuntemos, porque se va a organizar toda la cena. Solo tendremos que dar 5 euros, con esos 5 euros casi que es un regalo.
nos sale más caro hasta cenar en casa, así que vale la pena venir a la iglesia y estar con los hermanos. Ese fin de año, agradecer al Señor todas sus bendiciones, orar al Señor para que nos siga ayudando y bendiciendo el próximo año, tener un tiempo de disfrute también. Sí que es una oportunidad que el Señor también nos vuelve a dar. Y aquí pone que nos apuntemos a nuestro hermano José. Hoy José no está, pero está Eli. Así que vamos a echar mano de Eli para apuntarnos a ella y así que haya una buena previsión también. Ojalá seamos los máximos posibles para poder contar. Así que vamos a apuntarnos a ti, todos aquellos que vamos a estar o que vais a estar ese 31. Vamos a aprovechar esa oportunidad que el Señor nos da. Si solo puedes estar a las 9:30 y te tienes que ir más pronto, pues te vas más pronto, si luego no te puedes venir, o al revés. Es que yo no puedo venir a la cena, pero puedo venir después, a la hora que puedas. Pero vale la pena que realmente podamos hacer ese esfuerzo. Estamos contentos, decíamos también al principio, en la bienvenida. Oramos muchas veces por hermanos pues, que han estado de baja, como se suele decir, por alguna enfermedad. Y nuestro hermano Vicente pues, está aquí en esta mañana, él ha estado bastante fastidiado con ese tema de la hernia, así que bueno, estamos contentos de verte. Y seguiremos orando para que el Señor te siga ayudando en este proceso de rehabilitación. Todos los demás también lo tenéis en el boletín, en la página 2, en el apartado de la columna de oración. Seguimos orando. Siempre hay motivos de oración en cuanto a la salud. Y si algo podemos hacer es orar. Así que os animo a poder hacerlo siempre. En vuestros hogares, lo hacemos en la iglesia cuando podemos y nos congregamos en los estudios bíblicos de oración. Pero hagámoslo siempre, no nos olvidemos de orar los unos por los otros. Y ya está, lo demás está aquí. Si no, os leo el boletín y entonces no tenéis faena en casa. Y aquí lo importante es poder alabar al Señor y adorar como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y ahora en estos momentos, escuchar su palabra. Vamos a predisponernos a ello. Y me gustaría orar, como veis en esta mañana, está a cargo de nuestro hermano y pastor Josué la predicación. El título es Dios descendiendo y se concreta en este versículo 14 del Evangelio de Juan capítulo 1 que ya hemos leído al principio. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Sí, Padre, queremos seguir agradeciéndote el que tú te hayas revelado a través de tu palabra, te hayas dado a conocer. Y Señor, queremos en esta mañana, y estamos expectantes también a escuchar lo que tienes que decirnos. Pero no solo a escuchar y a entender, sino a aplicarlo en nuestras vidas. Y esto es lo que nos mueve también en esta mañana. Esta es nuestra actitud también esta mañana. Y Señor, quita de nuestra mente de todo aquello que pueda despistarnos a la hora de estar bien atentos y de aplicar esa palabra en nuestras vidas. También una bendición para nuestro hermano Josué en la exposición bíblica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos pues a abrir esa palabra del Señor en el capítulo 1 de Juan. Es un texto precioso al que Juan nos narra en este primer capítulo, porque además yo diría que para definir lo que es la Navidad no hay mejor texto que el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Porque ciertamente la Navidad es Dios descendiendo. Si estamos celebrando la Navidad entre nosotros, es precisamente porque nuestro Dios, aun siendo Dios, descendió para visitarnos, para ser ese Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es el mayor significado de la Navidad. Y el mayor significado de la Navidad no es otro que el de anunciar y proclamar a Cristo, porque Él es el protagonista principal de la misma. Él es el que irrumpe, ¿verdad?, en nuestro mundo, en nuestras vidas, en nuestra historia, para darnos un mensaje transformador de vida. Cuando anunciamos a Jesús, siempre debemos de preguntarnos algo muy importante, y es: ¿quién es Jesús? Anunciamos a Jesús, proclamamos a Jesús, testificamos de Jesús, pero debemos de tener muy claro quién es este personaje, quién es Jesús. Y lo expresaron muy bien aquellos ángeles, ¿verdad?, cuando
le anunciaron como el Emmanuel. Con este nombre, con esta expresión, estaban definiendo que Jesús, el Emmanuel, es Dios con nosotros. O como lo expresa en este capítulo 1 de Juan, ya en el versículo 14, cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, habitando en nuestro mundo, entrando en nuestro mundo, en nuestras vidas. Y precisamente ese capítulo 1 de Juan, además, rico en contenido teológico y espiritual, porque nos ofrece un equilibrio perfecto y maravilloso de Jesús. El capítulo de Juan nos habla de Jesús y nos dice quién es Jesús. Y nos dice, ya en el primer versículo, que Jesús es Dios, y nos dice que ese Dios se hace carne. Precisamente nos habla el capítulo 1 de Juan de las dos naturalezas de Dios, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Pero además vemos tres grandes verdades contenidas en ese texto bíblico, que son los 3 puntos que vamos a desarrollar muy rápidamente en esta mañana. Primer punto, la persona. La persona de Jesús es el Verbo que se encarnó. En segundo lugar, el descenso de la persona. Aquel que existe eternamente en su condición divina, resulta que de pronto irrumpe en el mundo de los hombres como hombre. Y tercer punto, la razón del porqué de todo esto. ¿Por qué Dios asume la condición de hombre? Y la razón es que llega a habitar entre nosotros para que podamos ver su gloria, y en esa gloria su gracia y su verdad. Esa es la razón también principal de la Navidad. En el primer punto, como os decía, nos habla Juan en el versículo 1 de que la persona de Jesús es el mismo Dios. Jesús es Dios. Dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. No podemos definir a Jesús solamente como Dios, ni solamente como hombre. Debemos de definirle como ese Dios que asume la humanidad. Ese Emmanuel, ese Dios hecho hombre para estar entre los hombres. Y en su condición divina, fijaros bien que eternamente en la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo es el ser divino. Pero al mismo tiempo ese Dios en su condición de hombre es un hombre semejante a nosotros en toda su dimensión de la palabra. Sobre la divinidad notemos algo muy interesante, como dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Y es que Juan llama enfáticamente a Jesús de Nazaret Dios. Lo califica como Dios. Ese personaje histórico nacido en Belén y criado y crecido en Nazaret es Dios, dice Juan. Y una de las características principales de los escritos de Juan es precisamente que para Juan alude enfáticamente a Jesús como la deidad. De manera que Juan nos presenta a Jesús no como el hombre que transitó por los caminos polvorientos de Palestina, no como el gran profeta que arrastraba multitudes y las entusiasmaba con sus mensajes, sino que está hablando de Dios manifestado en carne. Para Juan, Dios y Jesús en su humanidad y en su divinidad es perfecto. Es decir, el Verbo de Dios expresa exhaustivamente
totalmente y definitivamente a Dios. El verbo, el logos, la palabra encarnada, Cristo es Dios. Y Él es la palabra definitiva. Él es la palabra total y exhaustiva entre todos los hombres. Dios va a expresar sus propósitos, sus intenciones, su plan de salvación con una palabra admirable: el Verbo, Cristo, Jesús. Es decir, que fijaros bien que el mismo autor de los Hebreos nos recordará en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2 aquello que dijo cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, el original todavía es mucho más ilustrativo, porque el original omite el artículo él y viene a decirnos que el discurso de Dios, el máximo discurso de Dios, se llama Hijo. Y ese Hijo es la máxima expresión, es la última palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Ya no de los profetas del Antiguo Testamento, ya no aquellos que anunciaban y proclamaban mensajes de Dios, sino que el mensaje principal y nuclear para el hombre es Jesucristo. Ese es el punto de encuentro y de referencia para poder entender y conocer a Dios. Cristo mismo a lo largo de su ministerio está haciendo, si os dais cuenta, señales sorprendentemente elocuentes acerca de su deidad. Por eso los mismos fariseos, los cuales se califican de religiosos, en más de una ocasión, dirigiéndose a Jesús, le califican de blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente hace obras divinas, sino que Él mismo se atribuye prerrogativas divinas. Y esto los fariseos lo califican como algo blasfemo. Por ejemplo, ¿recordáis aquellos 4 amigos que traen al paralítico y lo colocan delante del Señor? Y la multitud está atónita a ver qué es lo que va a suceder, qué va a hacer Jesús. Y lo primero que hace Jesús es dirigirse al paralítico y le dice: mira, tus pecados te son perdonados. Aparentemente, esta frase en realidad es un tanto fuera de lugar, podríamos pensar. No encaja en esa situación del paralítico. Este hombre lo que necesitaba era una sanidad física, y es lo que todos querían ver. Pero fijaros que Cristo le habla, en primer lugar, porque para Cristo esto es lo prioritario, de la sanidad espiritual. Esto es lo importante. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Y naturalmente esta expresión escandaliza a la clase religiosa, porque automáticamente todos los escribas y fariseos, los doctores de la ley, carentes de fe en Él, empiezan a murmurar y empiezan a decir: pero bueno, ¿este quién es? ¿Qué es lo que se ha creído? Perdonando los pecados, si solamente Dios puede hacer esto. Y Jesús se toma la prerrogativa divina de perdonar los pecados al paralítico porque es Dios. Y lo hace con toda autoridad. El Señor, con toda su autoridad y potestad divina, no solo sana espiritualmente a este hombre, sino que después de ello toma la palabra con autoridad y con poder, también sana físicamente a aquel hombre. Y le dice: levántate y vete a tu casa. Igualmente que cuando Cristo dijo también autoritativamente: Lázaro, ven fuera, con aquel poder de su palabra y con
con aquella autoridad divina, aquel que estaba dentro muerto en el sepulcro, sale al exterior del sepulcro lleno de vida. Porque el Hijo de Dios tiene autoridad y potestad sobre el cielo y sobre la tierra, como dice, porque es Dios. Y la palabra del Verbo es la misma palabra que Juan utiliza para decir aquella palabra poderosa, creadora desde el principio, que donde no había nada y donde había caos, empiezan a surgir criaturas y crea al mismo hombre y a la misma mujer. Y con esa autoridad y ese verbo creador y generador de vida, llama a Lázaro, que está muerto, y genera vida en aquel hombre. Porque es la palabra creadora de Dios, porque Jesús es Dios. El verbo de vida. Y he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero al mismo tiempo, este pasaje nos presenta el segundo punto. No solamente Juan nos dice que Jesús es Dios y categóricamente afirma su divinidad, sino que también habla de su humanidad. De ahí que el versículo 14 enfatiza esto, ¿verdad? El Verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Para poder entender también un poquito mejor esto, ilustrarlo más, vamos a ir a otro texto que encontramos también en Filipenses. El apóstol Pablo ahora, no solo Juan, Pablo nos dirá en el capítulo 2 y el versículo 6 al 8, dice: Él, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Difícil tema para la razón, difícilmente comprensible para la inteligencia del hombre. Llegar a decir que el infinito se hace hombre en el tiempo y en el espacio es algo ilógico, humanamente hablando. Llegar a decir que el infinito y el altísimo asume la condición de hombre, de criatura, siendo él el creador, es algo difícil para la razón. No lo podemos entender. No lo podemos comprender ni asimilar con nuestra mente finita. Pero es así, dice la Escritura. Y aquel que es infinito en sí mismo toma en su persona divina una naturaleza humana. Esto es impresionante. Esto es incomprensible. Como dice Juan, el Verbo eterno de Dios de pronto irrumpió en la historia de los hombres como hombre, revestido de humanidad. ¿Y cómo se produce esto? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo se produce esto? En primer lugar, en el seno de María, la encarnación del Verbo de Dios, proféticamente anunciado ya en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, en el capítulo 7 y el versículo 14, cuando ya decía el profeta: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, 600 años antes de que esto pasara, lo estaba anunciando. Por lo tanto, la palabra profética anunciada por aquellos profetas va a tener lugar. ¿Cómo pues se produce esto? Ahí lo vemos. Una profecía reiterada a María, por medio del ángel, que irrumpe en el aposento donde está María, y María, admirada, escucha unas palabras sorprendentes. En Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33, dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y a continuación María le pregunta, la misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo: ¿cómo será esto? Y automáticamente en el versículo 35 le da la contestación a María. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios con mayúsculas. No un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, el unigénito. ¿Cómo será esto? Por obra y gracia del Espíritu Santo. María, admirada, ¿verdad? Otra vez me recuerda a esa mujer que, aunque no entiende o comprende a veces ciertas cosas, las guardaba en su corazón. Como nosotros, muchas cosas del Señor que no entendemos, lo cual no quiere decir que no puedan ser verdad o reales, pero por la fe debemos de llevarlas en el corazón, en nuestra alma, porque nos las da aquel que es inmensamente sabio e infinito. Y Jesús de Nazaret es alumbrado en aquel mesón de Belén. El santo, dice el ángel, el santo, es decir, es el santo absoluto, atributo de Dios, el santísimo, manifestado en carne. Y el verbo de Dios eterno se reviste de debilidad, se autolimita, y dice Juan que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para Juan, el término carne era un término que definía la debilidad propia de la naturaleza humana, la limitación natural del ser humano. Juan nos viene a decir que el Verbo eterno se limitó a sí mismo mediante la toma de esa naturaleza humana. El eterno Dios toma sobre su experiencia propia la limitación de los hombres, de manera que aquel que no tiene necesidad de comer ni de beber, porque es infinitamente poderoso y administra las riquezas de la creación y sustenta el universo y a toda criatura, resulta que es un hombre que tiene sed y siente hambre. Aquel que nunca fue tentado, porque Dios no es tentado de nadie, resulta que tiene que experimentar la tentación en su propia condición humana. Aquel que nunca llora porque es consuelo infinito de todos por cuanto es Dios, resulta que ante la tumba de su amigo Lázaro llora amargamente. Aquel que nunca duerme porque no necesita dormir, porque no se cansa ni siente el cansancio, hablando del Altísimo, hablando de Dios, que como dice el salmista ya en el Antiguo Testamento, es el que vela siempre por su pueblo, ahora siente cansancio y lo vemos que se duerme como un hombre reclinando su cabeza en el cabezal marinero de un barco movido por el viento en el mar de Galilea. La dimensión entre el contraste tremendo entre infinitud y limitación se aprecia en Jesús de Nazaret. Su naturaleza divina, su naturaleza humana. Los tres elementos humanos más importantes, precisamente que constituyen al ser humano, se ven y quedan reflejados y manifestados en Jesús. Tiene un cuerpo humano, tiene un alma humana,
por la cual puede llegar a decir, como encontramos en la Escritura, mi alma está triste hasta la muerte. Pero también posee en esa dimensión y estructura humana no solo un cuerpo y un alma, sino también un espíritu, porque él mismo dirá, mi espíritu se ha conmovido en mi interior y me está haciendo llorar. Y cuando Dios en Cristo, segunda persona de la deidad, se hace hombre, la experiencia intelectual de Dios sobre la situación de los hombres se transforma en una vivencia personal y natural de Dios, por medio de la humanidad de Jesucristo. Es cuando realmente asume una condición para identificarse y para comprender exactamente todos los resortes de la estructura humana. Por tanto, llegará el escritor de la carta a los Hebreos a decir algo muy importante. Aquello que dice, por cuanto en nuestra semejanza es poderoso para socorrer a los probados. Claro que sí. ¿Quién mejor que Jesús para comprender nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones y todo aquello que nos acontece, porque Él lo ha vivido en su propia carne? No es un Dios lejano, no es un Dios trascendente que ignore a la humanidad. Es la inmanencia de Dios irrumpiendo en nuestra historia. Eso es la Navidad. Oh, mis hermanos, cuántas veces un creyente en dificultades y en circunstancias tristes a veces pasa desapercibido entre los propios hermanos de su iglesia, ¿verdad? Cuántas veces, muchas. Y cuántas veces un creyente en su camino cristiano tropieza y cae y no encuentra un brazo de gracia entre sus hermanos que a veces le extienda para restaurarle. ¿Cuántas veces? Muchas. Y esto puede pasar entre los creyentes, pero esto no pasa con Jesús. Porque Jesús siempre va a tender su brazo extendido para restaurarnos de cualquier prueba y de cualquier situación. Para Jesús no pasamos desapercibidos. No nos ignora. Lo conoce y lo sabe todo. Y Jesús nunca va a disculpar, evidentemente, nuestras caídas o nuestras faltas o nuestros pecados. No los va a disculpar, no los va a ignorar, no va a mirar hacia otra parte, porque no puede aguantar y soportar el pecado como Dios. Pero también es verdad que Él entiende nuestra dimensión personal. Y cuando estemos en pecado o en situación de angustia, nos comprende. Porque esa dimensión personal la ha vivido Él en su propia vida, en su propia carne. Y por medio de la visitación de Jesucristo, Navidad, Dios se hace próximo al hombre. Tan próximo que se hace un hombre de nuestro tiempo y de nuestro espacio, para darnos el abrazo de Dios con brazos de hombre en Jesús. Y nos transmite el gran discurso de Dios. El gran discurso de Dios es la buena nueva. El gran discurso de Dios con garganta de hombre. Dios habla con garganta de hombre en Cristo Jesús. Y nos dice, os traigo un don, un regalo del Altísimo. La salvación, la redención. Y por eso, tras esa naturaleza divina y esa naturaleza humana, tenemos que entrar en ese tercer punto del tema de hoy. Y es precisamente que habitó entre nosotros con un objetivo principal. El manifestarnos su gloria, pero al mismo tiempo llenarnos de gracia y de verdad. Como dice el texto bíblico. Para los hombres la gloria de Dios en el plan de salvación se expresa en su gracia. Cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de gracia. Cuando hablamos de nuestra justificación tenemos que hablar de gracia. Y cuando hablamos de nuestra santificación tenemos inevitablemente que hablar de la gracia de Dios. Porque nada de esto podría operarse en nuestras vidas si no fuera por la gracia de Dios y su gloria que ha venido a encontrarnos.
Y Cristo ha venido precisamente para darnos la oportunidad de, una vez por todas, poder reproducir el programa de Dios para el hombre por medio de la acción y obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ya que por nosotros mismos somos impotentes. No podemos llegar a reproducir en nuestras vidas el programa y la voluntad de Dios por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios medios, por muy descomunales que pudieran ser, porque la salvación no nos viene dada por obras nuestras, sino solo por las obras y los méritos de Cristo. La salvación no nos viene dada por el agobio y la presión de la ley, porque la ley nunca se pudo cumplir y el hombre nunca pudo estar en cercanía con Dios por medio de la ley. Solamente la gracia nos hace libres. Solamente la gracia nos pone bien con Dios. Y la vida cristiana no es vivir en el trauma de una religión normativa, rigurosa o legalista. La vida cristiana es la experiencia gloriosa de la libertad de Cristo. Y esa tiene que ser nuestra experiencia gloriosa. Libertad en Cristo. No sé lo que reflejamos desde el punto de vista de nuestra alma. Antes os miraba y algunos os veía, ¿verdad?, muy cabizbajos, muy serios, muy tristes. Dice el refrán que el rostro es el espejo del alma. Pues la verdad es que vuestro espíritu parecía muy triste esta mañana. Estamos en días de Navidad, hermanos. Estamos en día de celebrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estamos en días de recordar lo que Dios significa para nosotros. Estamos en días, como dice Juan, de ver la gloria de Dios y de ver su gracia y verdad en cada uno de nosotros. Pero no se refleja en nuestros rostros. ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está lo que hemos cantado esta mañana? La vida cristiana no es una religión traumática, aunque a veces vemos gente que parece que lo está pasando mal. No, la vida cristiana es una experiencia gloriosa, de gozo y de alegría con el Señor, porque el Señor nos ha libertado. Y tal como afirma la palabra de Dios en la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gracia es la operación y la transformación que Dios hace en nuestras vidas. ¿Está operando Dios en nuestras vidas? ¿Está operando el Espíritu Santo realmente en nuestro interior? ¿Estamos experimentando la gracia de Dios en nuestro crecimiento cristiano? La gracia es el amor en descenso, el amor de Dios en descenso que fluyó del corazón de Dios en forma de una raudal gracia que se derrama sobre nosotros y ha sido depositada precisamente por el Verbo encarnado, por Cristo, que nos la da de una manera generosa a través de la fe. Porque como dice también Juan en el capítulo 1, no olvidemos que la ley vino ¿por quién? Por medio de Moisés. Pero dice, la gracia ha venido por medio de Jesucristo. Voy a concluir. El que no tiene relación con Cristo no tiene relación con la gracia. Y sin gracia, ¿sabéis? No hay salvación. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Permitidme que os haga unas sencillas preguntas, cada uno que se las examine y se las reflexione en su interior. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es un mito o es una realidad en tu vida? La experiencia que tienes con Cristo es una experiencia intelectual, cultural,
realmente es una experiencia de vida. Porque Cristo quiere ser una experiencia de vida en ti. Tú seguramente has dicho alguna vez en tu interior: Señor, no yo, sino tú en mi vida. ¿Lo has dicho? ¿Has expresado esto alguna vez? Señor, no yo, sino tú en mi vida. Para mí el vivir es Cristo. Fíjate que si no tienes esa experiencia de encuentro personal con Cristo, puede ser que seas una persona que tenga mucha religión. Puede ser que seas una persona que tiene mucha cultura, que tenga mucha Biblia, conocimiento bíblico también, sí. Pero seguramente tendrás muchas cosas. Pero estás perdido. Estás perdido. Porque solo salva ese encuentro personal con Cristo. La única salvación se encuentra no en la cercanía de Jesús. Muchos estuvieron cerca de Jesús. En su tiempo vemos que muchas multitudes se acercaban a Él y estaban muy cerca de Jesús, ¿verdad? Pero no le conocieron. Por lo tanto, la cercanía de Jesús, la cercanía de estar en una religión, la cercanía de estar cerca de la Biblia, no sirve. Solamente aquellos que le recibieron y que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces fueron llenos de gracia y de verdad. Yo deseo que esta sea la Navidad para ti y no otra. Que el Señor te bendiga. Pues damos gracias al Señor realmente por su palabra, porque ella nos estimula, nos recuerda que los cristianos somos felices, ¿no? Privilegiados, independientemente de las circunstancias personales. Vemos cómo el Señor siempre está presente en nuestras vidas. Y ayer que estábamos en la Rambla, que los jóvenes de la iglesia con los jóvenes de Saló, algunos hermanos también de la iglesia que quisisteis participar, pues fue una maravilla, ¿no? El hecho de compartir, pues, a través de los villancicos, a través de las canciones de Navidad, pues con aquellas personas que se acercaban a escuchar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es la Navidad, es Jesucristo, ¿no? Y comentábamos con algunos cómo algunas personas pasaban por allí como si hubiera cemento, o sea, como si no estuvieran escuchando absolutamente nada, como si eso no fuera con ellos, ¿no? Hermanos, somos privilegiados. La luz ha venido y la luz ha iluminado nuestras vidas. Y eso es motivo siempre de alegría, es motivo siempre de gozo. Y no desfallezcamos, aunque parece que pasen por allí y nos traten como cemento, como si no fuéramos nada. El Señor nos llama a ser luz a las demás naciones y a sembrar. El Señor es el que da el fruto, el Señor es el que trabaja a través de su Espíritu, convence, o no nos ha convencido a nosotros. Claro que sí, es Dios mismo a través de su Espíritu. Por eso vamos a decirle, vamos a cantar el cántico 2, el himno 2 de los boletines, que dice: Santa Nit, Plácida Nit. Pues recuerda ese momento, ¿no?, de Lucas 2, cuando esas buenas nuevas, ese evangelio, el Emanuel, el Dios con nosotros, es anunciado en los pastores. Y realmente ese anuncio fue: el Mesías ha nacido, está entre nosotros. Por eso, como se nos decía en esta mañana, Navidad realmente la vas a disfrutar con sentido si Jesucristo nace en tu corazón. No va a haber otra Navidad posible. Así que vamos a cantar con alegría este cántico, este himno. Nos vamos a poner en pie. Santa nit, Plácida nit. Els pastors han sentit l'al·leluia que els àngels cantant. En el món han estat escampant. El Messies és nat. Santa nit.
Señor, estamos gozosos en esta mañana porque hemos estado en tu casa, con tu pueblo, y hemos podido de nuevo comprobar tu amor para con nosotros y recordar que tú has venido, estás entre nosotros, pero quieres estar con nosotros. Y, Señor, queremos pedirte que si hay alguien ahora que ha entendido tu palabra, que ha entendido lo que tú has hecho, que ha entendido, Señor, que tú le amas y que has venido a salvarle, Señor, que él dé un paso de fe y que realmente proclame, Señor, con su boca que te ama, que quiere seguirte y que quiere dejarte nacer en su vida. Señor, que no se vaya de aquí sin comunicarlo para que podamos orar juntos con alegría y con gozo. Gracias, Señor, porque tú haces posible que podamos celebrar esta Navidad con auténtico significado. Y, Señor, queremos pedirte que tú nos bendigas en esta semana, que estés en cada una de nuestras mesas presente y que podamos también en nuestras conversaciones hablar de ti y hablar de tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga y con toda propiedad y autoridad, como se nos ha dicho a través de su palabra, feliz Navidad para todos.